Muy buenas, bienvenidos al Cuestionario. Ya sabéis, este programa en el que participáis de una forma muy activa. Invitamos a un personaje importante de la ciudad, intentamos charlar lo máximo posible, estrujar el personaje, bueno, pues todo lo que se deje para conocerle más, para conocer un poco más un tema en concreto en el mundo de la actualidad. Hoy, por ejemplo, hablaremos mucho de turismo, hablaremos también de formación, hablaremos también de cargos de alta dirección. Todos estos elementos son interesantes. Hablaremos de alguien que conoce muy bien Marbella, pero ya sabéis que, como bien digo, no solo lo hago yo, lo hacéis vosotros también a través de esas preguntas que en la calle, con la cámara y con nuestra compañera Carmen, que es la que normalmente suele salir a la calle, bueno, pues luego traemos aquí a plató y nuestro invitado amablemente acepta vuestras preguntas. Y con otros muchos ingredientes. Ya sabéis que intentamos que esto no sea un interrogatorio, solo un cuestionario, solo una manera de charlar y de mantener, yo creo, una conversación amable y distendida, y aprovechar que tenemos un poco más de tiempo, que la actualidad normalmente es muy frenética, y con estos personajes que nos visitan hay veces que tenemos 10 minutos, 7 minutos para preguntarles dos cosas y sacarlo en el informativo. Así que esto es una oportunidad, yo creo, muy importante para todos. Hoy nos visita Carlos Díez de la Lastra. Conocéis muy bien este nombre, aparece mucho en nuestros programas, aparece mucho también en nuestras noticias. Yo creo que, Carlos, muy buenas. Eres un personaje habitual en las pantallas de Marbella Televisión y, por supuesto, en el resto de medios en el municipio. Ahora un poco menos. Muy buenas, bienvenido primero. Muchas gracias, Roberto. Sí, un poquito menos porque ahora tengo que dividirme un poco entre Suiza y España y tengo menos presencia aquí en Marbella. Ya sabéis que Carlos es nuestro hombre en Legós, esa escuela de alta dirección hotelera que tenemos en Marbella. Desde hace algunos meses dejó de dirigir expresamente la escuela de Marbella para, bueno, pues ser el responsable de la empresa, ¿no? El CEO global, que le llaman, está al frente de la escuela de Marbella y de la de Suiza también, ¿no? Sí. Y de las posibles que se abran en un futuro, ¿no? Y Shanghái también tenéis, ¿no? Y Shanghái también. Bueno, pues hablaremos un poco de esa trayectoria que siempre ha estado ligada al mundo universitario, a la formación, a la dirección de equipos, recientemente en el ámbito turístico. Siempre has estado moviéndote en ese ámbito educativo, pero muy cercano también a la empresa, ¿no? Sí, la verdad es que yo cuando estaba estudiando pensaba ser un directivo en marketing y en la parte que me gustaba, pero al final casualidades de la vida. Cuando estás de estudiante te ofrecen una beca para trabajar y estudiar en la universidad donde estás estudiando mientras estudias, sacarte un dinero. La acepté gustoso y cuando terminé la carrera, la directora de Recursos Humanos de esa universidad me dijo: oye, estamos encantados contigo, ¿quieres quedarte un poco más? Y cosas de la vida, al final no sales de la universidad. Fui pasando la universidad de una posición a otra, me enamoré del sector, porque tengo que decirlo que es un sector que aquellos que estamos dentro y que nos gustan las personas acaban enamorándote. Y me enamoré del sector y abandoné mi sueño original de ir a una multinacional en marketing y me quedé dentro del sector de educación, de lo cual no me arrepiento. Creo que es mucho más apasionante el sector en el que estás, y con un fin, yo creo que también reconforta, ¿no? Que es mucho más agradecido. Ya sabéis que en el cuestionario esta temporada tenemos una novedad, una pequeña novedad, y es que el invitado de la semana pasada, que fue el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, deja una pregunta hecha casi al aire, porque no sabe el invitado, lo tendrá que hacer Carlos hoy para el invitado de la semana que viene, no sabe quién es. Así que esa pregunta a ciegas, si te parece, Carlos, la utilizamos para arrancar, y de ahí, bueno, pues comenzamos a charlar. Así que vamos a escuchar qué es lo que preguntaba a nuestro invitado de hoy, Javier García. Pues le preguntaría algo, pensando que me gusta la ciencia ficción en el futuro: ¿qué modelo de ciudad te gustaría que fuese Marbella en el futuro? Un hombre ligado, Javier García, a la gestión, preguntaba a nuestro invitado de esta semana, que resulta ser Carlos Díez de la Lastra: ¿qué modelo de ciudad te gustaría para Marbella en el futuro? Pues fíjate, yo lo respondería casi con una estrategia que está siguiendo el gobierno saudí, con quien estamos colaborando ahora, en donde quiere combinar lo que es el verde, la sostenibilidad, con la tecnología y con el lujo. Yo creo que Marbella tiene esos dos ejes, que es la sostenibilidad y el lujo. Esto es un vergel, es un clima privilegiado. Es una ciudad que claramente tiene una calidad de vida y una calidad de servicios que está en un nivel muy alto comparado con otras, y yo le pondría un toque de tecnología y de innovación, que yo creo que si consiguiésemos esas tres cosas sorprenderíamos y seríamos un destino inigualable en Europa. Lujo, verde y tecnológico. Perfecto. Bueno, pues bien contestado. Carlos, cuéntanos cómo va todo desde el mes de abril, cuando pasas de dirigir únicamente la escuela de Marbella a convertirte, bueno, pues en el mandamás, con un buen equipo, por supuesto, dentro de esa firma prestigiosa en el mundo de la alta dirección hotelera que es Legós.
Bueno, como has dicho, primero es gracias a tener un buen equipo. Cuando como directivo te ofrecen una oportunidad como esta y si estás además dentro de la empresa, mucho más aún, porque cuando te contratan de una empresa a otra, pues puede ser que vean en ti el perfil. Pero cuando estás dentro de una empresa, si has hecho las cosas bien y te reconocen para tener esa responsabilidad, una gran parte, una gran parte, es por el equipo directivo que ha estado contigo. Entonces, al final, siempre este tipo de ascensos son un éxito combinado de las dos cosas, tuyo como persona y como profesional, pero también de lo que has hecho con la gente que has tenido a tu lado. Bueno, no les pierdo, porque en el fondo lo que hago es pasar la mitad de mi tiempo en Suiza, la mitad de mi tiempo aquí en Marbella, entonces sigo colaborando y obviamente dirigiendo ambos equipos. Estoy menos cerca del día a día de Marbella, es verdad, pero sigo trabajando y liderando el equipo de aquí con Manu Soler, que es la persona que dejo al cargo, que es un excepcional profesional y amigo también. Y al final el cambio es, yo te diría que es desafiante, muy bonito, porque al final para un español que te gusta la educación, que estás en una universidad española compitiendo a nivel mundial, y yo lo he comentado en otras entrevistas que hemos hecho de lo importante que era para nosotros demostrar que en España podíamos ser tan buenos como los suizos o los americanos, sobre todo en el área de turismo, en educación, que por qué no. Y nos hemos dedicado unos cuantos años ya a demostrar que España podía serlo, y de hecho hemos conseguido tener más alumnos internacionales de talento aquí en España que en Suiza ya. Quizás ha sido uno de los motivos por los que han confiado en que pase de liderar la marca. Claro, pasar de hacerlo desde este campus, con este desafío desde un pequeño campus en el sur de España, luchar con los grandes monstruos, digamos, a nivel de país, de marca país, que son Suiza, Estados Unidos o Inglaterra, hacerlo desde también con una pata, una pierna, en Suiza, donde el nivel de recursos, el nivel de atención, el nivel de exposición internacional que tienes es totalmente diferente. Pues hombre, es un desafío que da un poquito de vértigo en algunas cosas, pero sobre todo da mucha ilusión. Yo creo que para mí es un orgullo hacerlo. Hombre, y tener, yo lo que apuntas, ¿no? Tener un español ahí en la meca, ¿no? En la cumbre del sector hotelero, del sector académico, dentro de un área muy, muy concreta y muy prestigiosa, ¿no? Que, bueno, pues lo hemos hablado muchas veces en Marbella, pero la marca Legos aquí está muy bien vista, pero desde el punto de vista internacional, en Europa es eso, la cumbre, ¿no? Dentro del sector. Sí, somos una de las 3 universidades más potentes del mundo ahora mismo, y estamos hablando de una capacidad de traer talento. Por ejemplo, en Marbella estamos en 92 nacionalidades, en Suiza en 105 en el campus. Hay pocos países que podamos decir que no han traído ningún estudiante a estudiar con nosotros, y ahora mismo hay profesionales, 13.000 profesionales que están trabajando en más de 100 y pico países. Es una universidad totalmente internacional, con una dimensión de imagen que trasciende mucho más allá de lo que es Europa incluso. Y claro, yo aquí en España, cuando nos llegaban algunas oportunidades, algunos proyectos, no, multiplica por 2 o por 3 lo que vives en Suiza, porque al final en Suiza es el origen, es el centro del país donde están concentradas las grandes del mundo. Y he pasado de intentar desafiar ese status quo de las grandes suizas y americanas, en donde la española, la campus, la sede de Marbella tenía que coger protagonista, a intentar hacer un proyecto que es muy bonito, que es combinar España y Suiza y hacer que entre los dos realmente nos destaquemos con el resto de las universidades. Carlos, ¿en qué ha cambiado tu vida? Imagino, más que nada porque ayer o antes de ayer nos whatsappeábamos, estabas volviendo en avión, es decir, viajarás un montón, tendrás la maleta prácticamente siempre hecha, ¿no? Sí, ha cambiado en eso. Tengo casi como 2 casas que voy saltando de una a otra, y es verdad que todas las semanas algunos aviones, uno o varios aviones a veces tengo que coger. La parte más complicada, obviamente, es que te requiere un esfuerzo para mantener lo que es la conciliación familiar y laboral. Yo tengo mis hijos, tengo mi pareja, y al final tienes que hacer esfuerzos, y eso siempre es lo más difícil, pero al final lo que es el amor y el deseo por estar con la gente que quieres te empuja y te permite hacer huecos en la agenda. No es fácil a veces, pero también es muy ilusionante, porque, jolín, cuando tú viajas y estás un día en un campus, estás en el otro, estás en un proyecto nuevo, en otro país, y ves los resultados de lo que haces, y sobre todo que los resultados impactan en chavales, en gente o en profesionales que están cambiando sus vidas, y que realmente gracias a lo que tú estás consiguiendo traer al campus, los acuerdos que haces o incluso los recursos que facilitas a todos los maravillosos profesores que tenemos, les están haciendo cambiar su vida, y te lo dicen muchos de ellos. Uy, no es lo mismo que cuando trabajas como directivo en una empresa champús, que tu máximo orgullo personal puede ser que la gente vaya con el pelo más limpio, con todo el aprecio a cualquier persona que trabaja en cualquier sector, pero es verdad que a nivel personal, personalmente a mí, oye, cada uno tiene sus motivaciones, a mí me genera un extra orgullo y una extra motivación también para cuando vienen los viajes, o viene el cansancio, o vienen las horas en los aeropuertos y moverte, lo llevas con otra cara.
Seguiremos hablando de esto, pero tenemos que dar salida también a esas preguntas que nos habéis dejado cuando hemos salido justo ayer, ¿no?, a la calle. Así que tenemos a nuestros 6 ciudadanos que han querido, bueno, pues lanzar preguntas, creo recordar, sobre el turismo, sobre formación, sobre Marbella en concreto. Bueno, hay inquietudes que rondan un poco estos temas, así que vamos en orden, ¿te parece bien? ¿O tienes algún tipo de manía cabalística? Está bien, ¿no? está bien. Pues vamos con el ciudadano número 1. Hola, mi pregunta es, tengo interés por saber a dónde va y camina el sector turístico en estos momentos. ¿Hacia dónde va el sector turístico? Que intuyo que estamos en una especie como de cambio. ¿Hay algún tipo de metamorfosis también provocada, ¿no?, por todo lo que ha ocurrido en el mundo? Pues va hacia un camino precioso y muy ilusionante, con algunos desafíos o problemas que, como no solucionemos, nos pueden hacer generar un traspié. El camino ilusionante es que el turismo, lo dice la Organización Mundial del Turismo, y cuando hablamos con ellos, que tengo mucha relación con ellos, todos coincidimos en que las cifras de crecimiento futura son impresionantes. El ser humano, quizá por la tecnificación de los trabajos, quizá por subir el nivel de vida, está dedicando cada vez más tiempo al ocio y al disfrute. Y el turismo al final es la excusa para poder darle forma al ocio y al disfrute. Con lo cual hay más tiempo, hay más recursos, hay más dinero, hay más ahorro que se dedica a eso. El turismo tiene una salud fantástica para el futuro. Problema que se está encontrando el sector ahora, que esa prometedora esperanza de crecimiento necesita personas, y personas, por ejemplo, formadas en unas zonas que nosotros, y necesita vocaciones para moverse. Va más rápido el crecimiento del turismo y el crecimiento de los proyectos y la inversión que está habiendo en turismo ahora que la capacidad que ahora mismo tiene el sector para encontrar talento y gente preparada para cubrirlo. El ritmo de crecimiento es muy grande en el sector turístico, y parece que, bueno, pues eso a lo que llamamos turismo, ¿no?, es un tren que de momento, y bueno, pues hay una parte económica muy, muy potente, no se va a detener, ¿no? Y no queremos que se detenga, lógicamente. Recordamos todo lo que ha pasado con el COVID, pero ya vemos muchos destinos turísticos, Carlos, que empiezan no a morir de éxito, pero por lo menos a empacharse de atracón. Esto es difícil de gestionar. Creo que alguna de las preguntas también, si no recuerdo mal, cuando las preparaba ayer, va sobre esto. Marbella algo empieza a intuir, hay otros destinos que ya empiezan a empacharse de turismo. Sí, al final, cuando hablamos de sostenibilidad, la gente piensa siempre que hablamos de medio ambiente, de energías renovables, de reciclaje. Y sostenibilidad en turismo, para mí, lo más importante y quizá lo crítico, es hacer sostenible lo que es el negocio turístico, porque al final eso genera riqueza, oportunidades, y esa riqueza es la que hace que todos tengamos los salarios, el niño en el colegio, el dinero para comprar en los supermercados. No se nos olvide, mucha gente critica el turismo, y el turismo es una de las industrias que más riqueza genera en el país. Pero hay que saber combinar esa capacidad económica, esa riqueza, con la convivencia del estilo de vida de las personas y los ciudadanos. Es decir, hay muchas ciudades, Barcelona es un caso que ha tenido unos conflictos importantes, Marbella en el centro urbano ya empieza a haber algunos puntos quizá de discusión ahí, en donde se van despersonalizando las ciudades con el enfoque turístico. Ante eso, para mí solo hay una receta que funciona, que es que el sector privado y el sector público se pongan a hablar y se intente hacer un planning de lo que se quiere conseguir con la ciudad y se planifique. Al final, si tú no pones ninguna norma y dejas libre que el turismo se mueva, es una fuerza económica tan fuerte que todos los turistas van a querer vivir la experiencia que a ellos les gusta vivir en la ciudad, que no tiene por qué ser la misma que el ciudadano le gusta vivir en su ciudad. Con lo cual, la solución puede ser regulación, pero siempre de la mano del sector privado. Una regulación independiente por parte de las fuerzas públicas no parece que tenga mucho sentido, ¿no? No, al final siempre se ha demostrado, cuando el sector público regula sin considerar el sector privado, siempre acaba haciendo regulaciones equivocadas, malas y que no generan riqueza ni satisfacción en el ciudadano. Cuando el sector privado no está regulado, también acaba llevando a la sociedad una tendencia, entre comillas, digámoslo así, egoísta o poco sensible a muchas necesidades de la población, con lo cual es un balance. Tiene que haber una combinación de esfuerzos y de entendimiento entre ambos. Hay ciudades que lo están haciendo especialmente bien, otras no tanto, pero para mí es la receta clave, es combinar lo que es el bienestar del ciudadano, que es lo que tiene que defender el sector público, con lo que es la capacidad y la pasión del sector privado para seguir empujando el sector. Si está extremadamente regulado, nadie quiere invertir en un sector de ese tipo. Difícil equilibrio, pero bueno, hay que buscarlo y hay que encontrarlo, porque bueno, pues va, ¿no?, la vida en ello, ¿no? Quédanse lo de la vida, sobre todo la vida económica. La vida del turismo, ¿no? Sí, desde luego. Y la vida del sector, por supuesto. Vamos con la ciudadana número 2, a ver qué nos pregunta. ¿Qué hay que hacer realmente para que haya profesionales en el turismo?
Algo a lo que apuntabas, ¿no? La pregunta más cortita, la señora, ahora recuerdo que se extendió hablando de que, bueno, pues muchas veces iba, ¿no?, a determinados establecimientos, tanto de hostelería como a hoteles, y se encontraba que no siempre el personal estaba lo suficientemente preparado. Entonces preguntaba, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir, ¿no?, unos empleados que estén a la altura, ¿no? Esa es una pregunta que se hace todo el sector desde hace mucho tiempo y las respuestas son muchas, pero desde luego una cosa clara es, al final hay una especie de espiral que se retroalimenta. Nos quejamos de que el sector turístico no hay gente formada, pero también los profesionales, las empresas del sector, a las que también tengo que tirar un poquito las orejas en algunos casos, no están apostando por salarios, por condiciones laborales, por esfuerzo, por preparación del talento en el nivel que deberían hacerlo. En España, el sector turístico, no nos olvidemos, ha sido un país del boom, a nivel mundial, de los que más impresionante crecimiento tuvo y lideró el sector, y vino de la mano de empresarios que venían del sector, muchas veces de la construcción, que al final entendieron que esto era una zona rentable para rentabilizar sus instalaciones y no se daban cuenta del valor que tenían las personas en el sector. Con el tiempo y sobre todo con el incremento de la calidad y la capacidad de nuevos clientes que gastan más dinero, nos hemos dado cuenta que el valor añadido de ese servicio al cliente empieza a ser diferencial y que un mismo establecimiento con los mismos metros cuadrados, incluso casi con el mismo coste de inversión en el edificio, hace el doble de ingreso con un buen espíritu de servicio y concepto de servicio que otro que no. Eso los empresarios lo están viendo y estamos trabajando en ese sentido. Es verdad que como se muerde la cola, es una cosa que se muerde la cola, es decir, si tú no pagas mejor, la gente no tiene ganas de entrar en el sector y no dedica tiempo, ni dinero, ni recursos a formarse, porque está a veces de paso, gente que no tiene ambiciones, no tiene pasión por el sector, pero si tú no tienes gente que tiene pasión, ambiciones, si no tienes mayor reputación y mayor servicio, no generas esa espiral de beneficios que después se puede reinvertir en el profesional. Claro, porque al buen profesional, pensemos en un hotel o en un restaurante, hay que pagarle. Es decir, tiene que tener... estaba pensando, según hablabas, en lo que puede costar la formación, por ejemplo, del Legós a un alumno, que es una escuela de alta dirección, una escuela, no hablamos de cara, pero sí que tiene un precio elevado. No se supone que no tiene que ser caro, sino que es una inversión. Pero claro, luego se encuentra con un sector que no va a aportar, no le va a ofrecer un sueldo acorde a lo que le ha costado, ¿no?, esa formación, y ahí puede haber un problema. Sí, pero ya estamos cambiando eso. De hecho, el éxito que estamos teniendo en el ROS es un síntoma de ese cambio. Es decir, nosotros somos una universidad, como tú dices muy bien, no se puede decir caro porque caro es una relación entre beneficio y esfuerzo, pero somos una universidad de mucho alto coste, de muy alto coste. Somos con un precio muy alto comparado con otras universidades y, sin embargo, estamos con un crecimiento constante de doble dígito muy bueno en los últimos años y la gente está dispuesta a pagar mucho dinero, casi el doble que pagaría en otra universidad privada en España, para conseguir una certificación y una cualificación que le abre la puerta de hoteles en todas las grandes marcas a nivel mundial. Quiere decir que los hoteles de las grandes marcas a nivel mundial están invirtiendo y pagando suficiente a sus profesionales para que inviertan a su vez con nosotros en formarse. Ya está habiendo síntomas de que las grandes marcas en las mejores posiciones directivas empiezan a profesionalizar el sector y a pagar adecuadamente. Todos los sectores, casi sin excepción, yo diría, han tenido esa evolución. Desde el artesano que trabajaba en los zapatos hasta el señor que estaba en un banco que al principio prestaba dinero y no era nada profesional. Todos los sectores han tenido un proceso de profesionalización y en donde se ha ido cualificando la gente, invirtiendo en el talento y diferenciándose por servicio muchas veces. Yo creo que estamos en ese camino, está bien, pero todavía nos falta un camino por hacer. Carlos, ¿qué tiene el ROS? Es decir, ¿qué hacéis? ¿Cuál es la clave para que ese éxito no pare de crecer, siga funcionando? Y sobre todo, bueno, pues aquellos jóvenes que confían en vosotros, aquellas familias que confían en vosotros, consigan, ¿no?, que a pesar de ese alto coste que pueda tener estudiar, merezca la pena. ¿Cuál es el éxito? Tenemos un modelo formativo de casi 65 años suizo que ha demostrado que funciona. Y el modelo se basa en una cosa muy sencilla pero muy eficaz. Nosotros formamos a directivos que dirigen empresas de servicios y de lujo y de hoteles, básicamente directivos que dirigen personas que hacen felices a otros, que tienen grandes recursos económicos para gastar. Al final, formar a directivos en eso es formar a directivos que tienen pasión y capacidad de dirigir a personas para dar el mejor servicio. Cuando tú estás formando a personas así, tienes que trabajarles con humildad, con disciplina. Nosotros hay dos valores que trabajamos mucho, la humildad y la disciplina, y después lo que es el saber estar y saber comportarte en entornos de alto nivel económico. Que no parece algo
a priori compatible. Lo hemos hablado muchas veces y yo he tenido la suerte de visitar la escuela o la universidad en alguna ocasión, y es verdad que se respira eso cuando bueno, pues, estás hablando de chavales con, bueno, pues, con unas familias muy potentes, que se han criado en unos ambientes, y pedirles humildad, bueno, pues se consigue, ¿no? No parece fácil, pero el equilibrio ese lo conseguís. Yo creo que esa es la magia que tiene el arroz. Al final, cuando vas al campus y respiras y ves casos particulares de hijos, de familias o incluso profesionales que tienen, oye, tarjeta oro, muchísimo dinero, a veces servicio en su casa que está a su servicio y que no han vivido otra experiencia que no es ser servidos, y entran en el arroz, se meten como una academia casi militar, donde les exigimos mucho, donde les empujamos a que sean humildes, a que trabajen desde la base, a que aprendan a hacer todo lo que sus equipos, hasta la limpieza, hasta la cocina, todo lo que van a hacer sus equipos que van a dirigir, para que cojan la humildad de entender el valor de lo que hace la gente que ellos van a dirigir, y para que cojan también la humildad y el conocimiento de lo que significa servir a los demás. Es un proceso tan bonito y un proceso tan importante, porque al final, yo se lo decimos a todos los alumnos, tú vienes aquí al arroz porque quieres dirigir un Mandarin Oriental, un Four Seasons, un hotel en Japón, en Tokio, en Berlín, de primer nivel. Pero es que un director de esos hoteles, lo primero que tiene que ser una actitud de servicio y de comprensión de una humanidad para entender lo que vale el contacto y el servicio a las personas. Es muy difícil que tú generes una emoción y una sensación de ser cuidado cuando no tienes genuinamente esa actitud de querer estar al servicio de los demás. Entonces, ese trabajo que hacemos con este tipo de chicos o profesionales futuros les transforma personalmente. Para mí es precioso cuando llego a las graduaciones y las familias, los padres, las madres, los abuelos vienen y te dicen, oiga, es que ustedes han cambiado a mi nieto, han cambiado a mi hijo. Esas cosas, y el hijo además lo dice orgulloso de decir, sí, me habéis cambiado para bien. Y ese para bien maduran y además sobre todo entienden el valor de lo que da la felicidad de estar sirviendo a los demás. Y oye, que un director de un gran hotel de 5 estrellas famoso, que tiene un sueldo bastante interesante, y sin embargo si es un buen director, sigue con la actitud de estoy yo sirviendo a los demás. Lo que pasa es que sirvo de otra forma. A lo mejor tengo un cliente al que tengo que tratar, que tiene mucho dinero y le trato de otra forma. Pero estoy al servicio. Yo quiero que esa persona sea feliz a mi lado. Carlos, ¿esto sería extrapolable a la educación pública? ¿Crees que lo que hacéis en una mega universidad con bueno, pues, un equipo muy potente, con una infraestructura, con unos alumnos de un nivel determinado, esto sería extrapolable a la educación pública? Ahí te hablo desde mi opinión. En mi opinión, debería de serlo. Debería de serlo porque yo creo que si tú eres educador y te gusta la educación, lo que te apasiona es poder transformar en positivo a las personas para que tengan mejor carrera profesional y sean mejores personas y su vida sea más plena gracias a lo que tú le aportas. Eso es lo que debería tener cualquier educador, igual que un médico tiene que tener otra motivación. Un educador del sistema público son buenos educadores y muchos van con esa ilusión y esa pasión. Debería de ser así. ¿Qué pasa? Que al final el sistema público, igual que el privado, tiene sus ventajas e inconvenientes. A veces lo que hace es que atenúa, amordaza un poquito la pasión, porque llega un momento en que te sientes cómodo, te quedas en el área de confort, no te das cuenta que tienes un privilegio que tiene una responsabilidad enorme. Hay chicos que están pasando por tus manos 4 años y que si tú no haces las cosas bien van a perder esos 4 años en su proceso de evolución. Entonces ya no es solo que cobres tu sueldo todos los días cuando vas al colegio, a la universidad pública, al colegio público o al privado. No es solo que cobres tu sueldo y ya está, yo voy allí, doy mis clases, ya he cumplido. No es que es cumplido, tú tienes que hacer lo máximo posible para ayudarles a que se desarrollen lo mejor posible. Y nunca hay límite. Si eres una persona apasionada de educación, el límite te lo pones casi por salud personal, para no dejarte evolucionar. Pero si eres apasionado, tendrías que estar volcándote por hacerlo más y mejor. ¿Qué pasa? Que en el sector privado hay un aliciente especial, que es que, oye, en la empresa te pagan, no te pagan, te ascienden, no te ascienden, según vean cómo rindes. En la empresa pública muchas veces puede una persona que lo hace muy bien, una persona que lo hace muy mal, tiene el mismo salario y la misma seguridad. Entonces, claro, el incentivo tiene que ser casi ético y personal. Y hay gente que sigue moviéndose, y yo les admiro, porque reconozco que la persona del sector público que sigue moviéndose con esa pasión en un sistema como el público es admirable. Para quitarse el sombrero es mucho más valioso que cualquiera de la privada. Pero es verdad que muchas personas también se acaban dejando llevar por ese área de confort y digamos, traicionan un poco lo que es su vocación. ¿Te habría gustado estudiar en el EGOS? Sí, tengo que decir que sí, lo dicen todos los padres, te lo dicen todos. Cada vez que tengo un padre, incluso profesionales del sector, directivos hoteleros que vienen, lo ven y dicen, joder, si hubiese tenido esto cuando era joven, me hubiese encantado. Claro. ¿Cómo no te va a gustar estudiar en un sitio donde tienes 92 nacionalidades, chicos jóvenes de tu edad, de 92 países, donde te enseñan a ser mejor persona, donde te enseñan a interactuar con ellos, donde tienes un trabajo que si te gusta y es tu vocación, hace felices a los demás? O sea, si te gusta esa vocación y eres una persona que te gustan las personas, es que es un sitio maravilloso para poder estudiar.
Vamos con otro de los ciudadanos, un joven, en este caso el número 3, que también lanza una pregunta, a ver qué le intriga. Habría que incentivar más a la gente joven a que se introduzca en el sector del turismo, la hostelería, porque es algo que personalmente veo necesario. Incentivar a los jóvenes. Esa Parece un gran reto, ¿eh? Sí, esa pregunta viene fenomenal porque justo hoy teníamos un debate hotelero en la universidad, en Le Ros, por la mañana, con los directores de los 5 estrellas de Marbella, algunos de los más importantes, y salió esa conversación en uno de los cócteles. Estábamos hablando, no, incluso en la mesa redonda creo que salió. Estábamos hablando y decía, sí, fue una mesa redonda, una de las directivas, creo que fue Rocío Galán, del Don Pepe, del Meliá Don Pepe, comentaba de, o Rasta, no me acuerdo quién fue, pero comentaban, antes cuando estábamos con los chavales, tú le hablabas a los chicos jóvenes para meterse en el sector, el tema de la conciliación no era tan importante, ellos le tenías que hablar de tu desarrollo profesional, el salario, la seguridad en el trabajo, el futuro que podéis hacer, y ahora los chicos jóvenes, las nuevas generaciones, valoran muchísimo el estilo de vida, el proyecto, el que se sientan identificados, el que tengan tiempo libre, el que puedan hacer una vida normal. Entonces el sector que tradicionalmente es un sector, el turístico, muy demandante en cuanto a exigencia, tiempos, turnos dobles, combinación de horas, muy exigente en ese tema, nos decían varios directivos del sector hoy decir que están cambiando, que ya en las conversaciones que tienen con los nuevos jóvenes ya están empezando, por ejemplo, decía Rocío, que dice, ya no hacemos turnos dobles, ya los hemos quitado, ya estamos empezando a ofrecer más conciliación porque si no, no conseguimos atraer a jóvenes al sector. Pero como el sector además está empezando a crecer en ingresos y a crecer en profesionalización, también te permiten los recursos para poder hacerlo. Entonces, como decía antes, es una espiral positiva. Vas haciendo mejores condiciones, van mejores profesionales, mejor sector, mejor recursos para hacer mejores condiciones. Todo eso moviéndose en ese sentido. O sea que el sector del turismo, de la hostelería, en principio sí que interesa, pero como existe, ¿no?, esa creencia, bueno, que es una creencia, que es una realidad, ¿no?, popular, de que bueno, pues no hay horarios y que cuando tú estás, cuando todo el mundo está descansando, tú estás trabajando, ¿no?, esto que mucha gente no le gusta, pero claro, si no tiene su pareja también en el sector es muy complicado. Esto se está empezando a cambiar, más que nada para atraer, ¿no?, a futuros trabajadores, porque si no va a ser difícil. Sí, se está empezando a cambiar porque al final hay un balance entre la calidad de las personas y las condiciones. Un buen directivo de una compañía hotelera potente que tiene recursos suficientes llega un momento y piensa, tengo dos opciones, o intento hacer más atractivo mi sector y mi propuesta para conseguir convencer a ese señor que venga conmigo, que es muy bueno, me dará mucho valor, o si no le pierdo tengo otro de menos valor, pero que a lo mejor trabaja más intensivo. Entonces al final es un balance entre esfuerzo, rentabilidad, beneficio y extra ingresos. Al final depende también del hotel, hay hoteles que pueden permitírselo y que tienen una apuesta más por calidad, otros hoteles que apuestan más por eficiencias, pero ya está cambiando el sector y además el sector está yendo más al lujo, está yendo más al servicio añadido y eso hace que para muchos chicos jóvenes empiece a ser un sector otra vez atractivo para venir a trabajar. ¿Cómo se motiva a los chavales? Yo supongo que también incluso muchas veces en Legos os lo habréis encontrado, ¿no?, pues por promociones o casos concretos que están menos motivados. No hay cualquiera que se dedique a la enseñanza hoy día lo expresa, ¿no?, que es muy difícil motivar, mantener la atención de los jóvenes, hay demasiadas distracciones y muchos de ellos, bueno, pues no ven muy claro que lo que estén haciendo, sea en el ámbito que sea, vaya a tener, ¿no?, en el futuro alguna utilidad. ¿Cómo se consigue motivar a los chavales? Fíjate, yo que llevo 25 años o 26, no recuerdo ya cuántos en educación trabajando en distintas universidades y distintos tipos de estudiantes, yo creo que al final la clave para motivar y para ser un buen educador es generar ejemplo y el ejemplo parte de la pasión que tú tengas por ello. Al final las energías se transmiten. Tú que estás con una persona y cuando eres un maestro, que al final la palabra maestro es preciosa, que vas guiando a los discípulos a que vayan siendo buenos profesionales y buenas personas a futuro, tú transmites la energía. Si el profesor está apasionado por lo que hace, le gusta lo que hace, sabe de lo que hace y lo transmite con esa pasión y ese convencimiento, eso no hay nada más potente para incentivar al estudiante que eso. Muchas veces discutimos, yo con otros profesionales del sector a veces he discutido que hay gente que dice, no, el doctorado, y no sé cuántas aplicaciones y publicaciones y tantos títulos. Digo, para mí, más importante es que sepa contagiar la ilusión y que sepa entender cómo hacer que esa persona viva para lo que quiere hacer en su vida con el sector. Al final es más un coach, un motivador, un ilusionador de convicciones y de vocaciones. Y eso a veces no tiene que ver con los doctorados y con los títulos. Eso a veces tiene más que ver con la convicción, la pasión y también el deseo de ayudar a los demás.
Esta es una profesión que para ser un buen profesional tiene que tener una parte vocacional, igual que la medicina, igual que otras. Es decir, estás dedicando tu tiempo a ayudar a otras personas a que crezcan. Si lo haces sin esa vocación, se puede hacer muy duro también, porque al final las personas son complicadas, Sí, sí. incluso los alumnos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, nada, unos minutitos de nada, y continuamos hablando con Carlos Díez de la Lastra, que ya veis que es apasionante y que tenemos todavía mucho más que contar. Enseguida volvemos, ¿eh? Continuamos en nuestro cuestionario, hoy pues, hablando de formación, hablando de turismo, hablando también de retos personales que aparecen en momentos determinados de la vida, con Carlos Díez de la Lastra. Hoy quería preguntarle también si te veías que ibas a llegar tan lejos, Carlos, si cuando estabas estudiando en la universidad, cuando bueno, pues empezabas, ¿no?, a dar los primeros pasos en la universidad, tú pensabas, ya como se dice ahora, ¿no?, que está muy de moda esto, te proyectabas tan alto. Pero hay que decir que, Carlos, he leído, eres uno de los 150 profesionales más influyentes del turismo en España. Con lo cual, bueno, pues estás pues eso, en la cima, ¿no?, una palabra que hemos hablado y hemos mencionado en nuestra primera parte unas cuantas veces. ¿Tú te veías que ibas a llegar alto? Pues con total sinceridad, Roberto, no, porque al final no te esperas nunca sabes cuál es tu desarrollo personal. Siempre tienes ambiciones de ser un buen profesional y de hacer grandes cosas. Pero la vida es muy curiosa y es lo bonito que tiene, además. Yo creo que lo bonito de la vida es que te va sorprendiendo con oportunidades que no te esperas. Yo nunca me hubiese imaginado cuando estaba en la carrera estudiando que iba a acabar en el sector educativo, nunca. Y eso que mi padre viene del sector educativo en parte, porque es un profesor del Instituto de Empresa, de algunas otras escuelas de negocio y también consultor. Y bueno, yo le veía dar clases, le veía tal, y me gustaba verle dar clases y lo que hacía, pero no parecía que fuese mi vocación. Yo estaba dirigido a otras cosas. Y no me lo imaginaba. Después, las casualidades de la vida, empiezas a trabajar. Al final, pues fíjate, yo era un estudiante que, como te decía, estaba trabajando en la universidad, me lo ofrece la directora de Recursos Humanos como mi licencio. Y la reflexión que hice es, bueno, no es... en la Universidad Europea, ¿no? Sí, en la Universidad Europea, sí. Y empecé a trabajar allí. Hice mi primera parte de la carrera profesional en educación, la hice allí. Y al final tú dices, bueno, no es lo que yo me había formado para hacer, porque yo iba a marketing a una multinacional, pero la reflexión tan pragmática que hice es, mejor buscar trabajo con un trabajo que buscarlo sin trabajo. Dice, ¿En qué multinacional te veías? ¿Qué sector marketing? ¿Pero qué sector te gustaba? Bueno, al final, pues cualquier empresa de consumo, una empresa de viajes, una empresa de servicios. Al final te das cuenta, mi padre era un profesor de distribución y marketing y cuando nos contaba lo que hacían las clases, los anuncios, la televisión, lo que ponían, cómo se comunicaban los productos, cómo se explicaban los valores de las cosas. Y claro, yo me encantaba escucharla y era una cosa que desde pequeño te apasionaba decir, joder, qué bonito es comunicar bien las cosas y ilusionar a la gente por cosas que crees que merecen la pena. Eso porque era un buen profesor tu padre. Era un buen profesor. Todo enganchaba a los alumnos, que en este caso a vosotros. Tengo que decir que era de los que mejores puntuaciones sacaba en su tiempo y siempre que me he encontrado gente y por mi apellido me identifican con él, porque hay gente todavía que le tuvo de profesor, me han hablado maravillas. Era muy buen profesor y me ilusionaba verlo, pero claro, él me ilusionó más que por la docencia, me ilusionó por el área en donde daba clases, que era la parte de distribución y marketing. Después, la casualidad de la vida. Mi padre también yo creo que se ha quedado sorprendido que yo hiciese carrera en la parte educativa como lo ha hecho, pero te ofrecen algo, piensas que mejor buscar trabajo con ese trabajo, lo haces sin esa vocación, lo haces sencillamente porque, bueno, estoy aquí, voy a aprender, y cada vez casualmente que tenía un momento de reflexión interna de decir, bueno, no sé si es lo mío, voy a ver si busco algo, en el momento que decía voy a ver si busco algo, el cuánto... Salió una oportunidad, ¿no? El cuánto me escuchaba y entonces me ofrecían otro puesto, otra promoción, otras cosas, hasta que ya, de tanto insistir 2 o 3 promociones, acabé enamorándome del sector y dije, es que esto me gusta mucho y esto es lo que quiero hacer. ¿Fuiste buen estudiante? No especialmente, saqué alguna matrícula de honor y suspendí algunas asignaturas. O sea, no fue que fuese un estudiante. Yo creo que las que estaban conmigo en clase, había años mejores, peores, pero tampoco hubiesen dicho, este chico es un maravilloso estudiante. Al final yo cuestiono mucho lo que son las calificaciones académicas como el baremo para medir el éxito de las personas. Las calificaciones académicas te dicen algunas cosas, te dicen la capacidad de esfuerzo, te dicen la capacidad de compromiso, pero por ejemplo en mi caso, como estudiante, una cosa que llamó la atención, yo alguna asignatura saqué matrícula de honor y otra asignatura la suspendí con mala nota. Y dices, ¿cómo puedes hacer eso? Porque la pasión influye mucho, yo siempre me he movido mucho por pasión, había cosas que me apasionaban y me ponía a ello, cuando te pones a ello sacas maravillosos resultados y otras cosas que no me gustaban nada y me costaba y no me motivaba. Un buen estudiante, ¿qué es? Es un estudiante que es capaz de motivarse hasta en las cosas que no le gustan.
Eso es lo que diferencia al buen estudiante. Pero hay perfiles como el mío que la motivación no la controlamos tan bien. Ahora con el tiempo vas madurando y lo acabas controlando mejor, pero no la controlas tan bien. Y ahí está el papel del profesor, ¿no? Del maestro, ¿no? Que hemos hablado hace unos instantes. Totalmente, totalmente. De hecho, recuerdo alguna asignatura que no me apasionó al principio, pero que tuve un buen maestro y acabé apasionándome por ella. Y notas que tu rendimiento y tus resultados son mucho mejores. Por eso tengo tan claro que un maestro es un inspirador. Un buen educador es un inspirador, más que una persona que sabe mucho. Y mucho menos ahora, todavía en la época cuando se crearon las universidades, que se crearon como centros del saber, que empezaron en las bibliotecas de los manuscritos de los monjes que hacían y ahí acumulaban los pergaminos. Entonces, claro, los monasterios era el centro del conocimiento, donde estaba lo único que había por escrito. A partir de los monasterios se generaron las universidades, que eran centros relacionados con la Iglesia, que empezaron a crear, digamos, áreas de conocimiento para compartirlo con gente que sabía mucho, había escrito mucho en los pergaminos. En ese momento, la persona que sabía, el que sabía de un oficio, el que sabía de plantas, el que sabía de química, el que sabía de algo, como el conocimiento era tan difícil, tan inaccesible y estaba físicamente restringido a pocas personas y pocos lugares, tenía muchísima importancia, era el maestro el que sabía. A mí, en mi opinión, y eso es un dilema que una discusión me gustaría discutir a alto nivel, me gustaría que el Ministerio de Educación de este país y de todos discutiesen, el maestro ya no debe ser el que más sabe, es el que más ilusiones genera en la gente y el que más motivaciones genera. Parece que me has leído la mente porque ahora, apuntando hacia donde apuntas con este argumento, estamos en la era de la comunicación. Es decir, hay muchos chavales, y lo he escuchado, que no encuentran el sentido para qué estudio si lo tengo todo aquí. Es decir, cualquier cosa que vaya a necesitar en relación a conocimiento, la pones en internet y te aparece. Ha cambiado y por eso también deben cambiar, ¿no?, las formas en las que se enseña, ¿no? Por supuesto, es que tienen toda la razón del mundo. ¿Para qué voy a una clase para que el señor me cuente lo que ya puedo leer yo mismo? Es decir, el profesor no tiene que hacer eso. El profesor lo que tiene que hacer es generarte motivación a ti para leerlo por ti mismo. Y generarte motivación a ti para saber esforzarte por entender lo que es más valioso o menos valioso para ti y ayudarte como una especie de coach a que sepas, según tus características, tus pasiones, tus competencias, aprovechar mejor o no la información disponible que hay, a que sepas buscar, a que sepas priorizar, a que sepas entender cuáles son tus puntos fuertes para aprovecharlos mejor y saber cómo proteger tus puntos débiles. Todo eso es lo que tiene que hacer un buen maestro, pero sobre todo generar ilusión, porque al final la evolución de la persona depende del alumno, cada vez más. Antes un profesor que sabía decir la diferencia entre un señor que iba a la universidad y otro que no era, en la universidad le habían contado las cosas y al otro no tenía la capacidad de poder verlas, con lo cual había mucha importancia en la información. Ahora hay mucha gente, y lo estamos viendo, un montón de emprendedores y gente muy erudita en áreas que no ha ido nunca a la universidad. Son autodidactas. Son autodidactas. Muchísimos. Cada vez más autodidactas que están al nivel superior a cualquier catedrático que no ha ido nunca a la universidad porque lo han hecho. Pero claro, el problema es que ser autodidacta a ese nivel requiere una autodisciplina y una pasión propia muy fuerte. ¿Qué te hace? Mira, yo lo digo con el ROS. La gente dice, pero bueno, ¿y por qué pagamos esa cantidad de dinero por estar en el ROS cuando yo puedo hacer carrera en el hotel empezando y tal? Digo, mira, nosotros no vamos a hacer nada diferente que haría una persona que se forma y que se evoluciona en un sector hotelero por su cuenta. La única diferencia es que lo vamos a hacer más profesional, más rápido y mejor. Entonces, en lugar de pasarte 15 años aprendiendo para llegar a ser de hotel, con nosotros va a ser 5. Y en lugar, ¿sabes?, al final es un acelerador y un facilitador. Una buena universidad ahora es un facilitador para que te ayude en tu camino de crecimiento personal. Y un motivador y un ilusionador. Es que es un cicerone, ¿no?, que te van acompañando y te van llevando justo por donde... Porque, bueno, si no, uno solo se equivocaría mucho, tocaría puertas que no son, o se tropezaría muchas veces para ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues hay otros que ya lo han hecho y son los que te lo pueden ir guiando. Bueno, pues a día de hoy seguimos en muchísimos ámbitos con 100 folios, 150 folios que uno tiene que memorizar, estudiar para hacer un examen, ¿no? Todavía, ¿no? Hay mucho que hacer. En mi opinión, en educación hay mucho todavía que hacer y es una pena porque la educación es lo que transforma las sociedades. Yo en las graduaciones siempre hay una frase que digo en todos mis discursos que es, bueno, en inglés se dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambian el mundo. Y es verdad, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Un país progresa y se ha demostrado en muchos países, en Corea, en muchos países en Finlandia, que han dado un salto como sociedad y como país, simplemente porque han hecho un esfuerzo y una atención especial a la educación. Al final la educación es darle valor a tus recursos, los mejores recursos son tus personas. Yo creo que no le damos la importancia que tiene y desde luego no nos hacemos las preguntas clave que son estas, las personas, pero también porque son muchas veces sistemas muy endogámicos que están acomodados en lo que han hecho siempre, que tienen un estatus que muchas veces no se quiere perder y que no hacen lo que justo tendrían que invitar a hacer a sus alumnos.
Bueno, mandaremos este programa al Ministerio de Educación, a ver si sirve de algo. Vamos a continuar escuchando a los ciudadanos que nos han dejado sus preguntas para nuestro invitado de hoy. Vamos con el número 4. ¿Hacia dónde quiere llevar el turismo en Marbella? No sé, últimamente Marbella era un turismo más exquisito, un turismo más específico y algunas, este mismo lo vimos este mismo año. Es un turismo, está llegando un turismo con, no sé si es menos poder adquisitivo, pero un turismo más juvenil, con otras cosas, con un timo de fiesta, es decir, eso antes era turismo, que era un turismo que consumía mucho más, que invertía mucho más. Ahora mismo es un turismo de más bajo nivel y me imagino porque se ha diversificado mucho las discotecas, toda esa parte que antes no era tan así. Algo que yo creo que todos más o menos estamos notando, ¿no? Que algo ha cambiado, algo está cambiando en Marbella. No sé hasta qué punto o hasta qué circunstancia es algo que está calando, está enraizando, es algo circunstancial y pasajero, pero no sé cómo lo ves y qué opinión tienes. Mira, entiendo perfectamente esa sensación, pero permíteme que la desafíe un poco porque creo que no responde, al menos a lo que en el sector estamos viendo en datos, en información y además en realidades cuando te mueves con la gente del sector en el día a día en Marbella. El nivel económico de la gente que está viniendo a Marbella en turismo ha crecido. El nivel de lujo de los servicios y el nivel de RevPAR, de lo que es el ingreso por persona en los hoteles y de consumo en general y del tipo de servicios de lujo ha incrementado. Lo que sí está pasando en Marbella y que genera este tipo de sensaciones, y por eso entiendo que cuando estamos en Marbella muchas veces vemos eso y lo sentimos así, es que antes Marbella tenía mucha menos diversidad de turismo y había un centro de turismo, que eran los grandes hoteles tradicionales, que eran los que centraban la atención, y el resto del turismo estaba como fuera del entorno del lujo y de lo que era Marbella. Entonces era como una especie de un área acotada a 2, 3, 4 hoteles, Puente Romano, Marbella Club, que centraban y las discusiones eran los cócteles famosos de esta población. Ahora está mucho más disperso. Ahora hay mucha más gente de dinero, mucho más discreta. Antes la sensación que tenías era grandes fiestas con personas del papel cuché, muy conocidas, con mucha exageración, mucho show-off, mucho ruso, mucho árabe y gente del cuché, que te parecía la sensación de que Marbella era un hervidero de gente con dinero guapa y bonita que estaban haciendo. Ahora hay menos show-off, ahí tenemos un tipo de turista que es más discreto, que a veces estás cenando en restaurantes que cuestan muchísimo más de lo que costaban en aquella época, con gente que no parece que tenga mucho dinero y realmente tiene 3 o 4 veces más dinero que los que nos llamaban la atención antes. Y eso los datos lo dicen. Lo vemos en los precios de los hoteles, lo vemos en el nivel de los servicios de consumo que hay de lujo, que incrementan, lo vemos en los precios de las casas, en el volumen de turistas que llegan y de qué tipo. Claro, ¿qué está generando esa sensación a veces que tenemos de que ahora, porque antes el turismo de discoteca y demás no tenía su hueco, su espacio en esa Marbella, no lo tenía, lo iba a otros sitios y hacía en otros sitios. Ahora, ¿qué está pasando? Por ejemplo, esta mañana teníamos, además que es alumni, es un antiguo alumno nuestro, el director, teníamos a Hard Rock Hotel, que ha aterrizado en Marbella, y que él nos decía, yo quiero un hotel donde la gente venga a disfrutar, a volverse un poquito loca, a hacer cosas un poquito más, a rockeros. Yo quiero que mis empleados tengan un espíritu un poco rockero, un poquito de provocación, tal. Y claro, dice, en Ibiza, el Hard Rock de Ibiza va gente tatuada. Dice, aquí el perfil es un poquito más cómodo, pero también llaman a ese tipo de cliente un poco más. Había algunos hoteles, algunos de ellos pues malogrado hotel que se ha tenido que cerrar, pero algunos hoteles que iban un poquito por esa oferta, un poquito más de ocio, que no precisamente era barata en muchos casos. A veces no es que fuese barata, es que sencillamente estaba atraído por esa llamada de Marbella con el lujo y el fashion y Puerto Banús. Habían hecho propuestas que atraían ese tipo de cliente. Entonces, esa combinación de los dos estaba dando la sensación de que se había perdido el caché. Pero la realidad es que si miras por separado los dos sectores, el sector de lujo está más potente y más fuerte que antes. Y ahora vienen también los hijos de los ricos, los hijos de los millonarios. Y lógicamente, bueno, pues la manera en que se divierten es otra, quizá más escandalosa en algunos casos, más ruidosa. Y bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras, pero el nivel Marbella no lo está perdiendo, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Si tú miras los datos macroeconómicos de la ciudad, en absoluto. El ingreso por turista crece, los precios de los hoteles, sobre todo el sector de lujo, crecen mucho. Las propuestas de hotel de lujo que vienen, W está anunciando venirse para Estepona, Four Seasons, ahora Hard Rock, Icos, muchas propuestas hoteleras en la Costa del Sol y alrededor de Marbella, con mucho valor y grandes marcas internacionales que no van a cualquier sitio, que solo van a sitios donde realmente hay ese tipo de cliente y ese tipo de entorno de lujo.
Con lo cual, al contrario, muy saludable el entorno de lujo y sigue creciendo en calidad. Carlos, tú que viajas mucho y ya tienes una perspectiva mucho más internacional, quizá, ¿no? Por lo que te mueves, y saldrá el nombre de Marbella en muchas ocasiones. ¿Continúa Marbella teniendo ese aura de prestigio? ¿El posicionamiento de la marca Marbella, como se suele decir, tiene buena salud? Tiene muy buena salud. Cuando voy con el nombre Marbella, la gente sabe que es un sitio donde hay calidad de vida, hay buenos servicios y hay entorno de lujo y de cuidado. O sea, la gente admira la ciudad y lo considera como uno de los sitios para ir a disfrutar, y sabe que hay gente que va con dinero y hay gente que viene y lo elige y lo ponen en un grupo, una terna de ciudades entre las más prestigiosas de Europa. Con lo cual goza de muy buena salud. Es verdad que también tiene una cosa Marbella, que es la que quizá todos queremos poco a poco erradicar, que es que quizá por la época más famosa, el Percuché, por el tipo de cliente que todavía hay un poco en Marbella, tiene algo de fama de la Marbella un poquito loca, con ciertos riesgos, con una inseguridad en algunas cosas que no gustan, un perfil de cliente a veces que puede ser un poquito más peligroso, cosas. Ese tipo de famas, y con pequeños incidentes que salen, lo discutimos con muchos hoteleros. Hay incidentes que pasan en Marbella, que pasan en muchos otros destinos, pero que aquí se multiplica por 3 y por 4 gracias a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, y sobre todo los españoles, y a algunos como los ingleses también les encanta, los ingleses y españoles les encanta el cliché que tiene Marbella de ciudad peligrosa, en el sentido del lujo con el peligro. Eso siempre al ser humano le fascina. La realidad no es tanta. Cuando tú comparas con otros destinos, no es mucho más peligrosa que muchos otros destinos. Lo que pasa es que tenemos la desgracia de que tiene ese efecto altavoz porque es el cliché que vende. Entonces, si conseguimos eliminar eso y conseguimos que la ciudad empiece a quitarse esa mochila de la historia de ese peligro-lujo junto, yo creo que vamos a ir a una Marbella como nos gustaría a todos. Vamos con otro de los ciudadanos que nos ha dejado su pregunta, con el número 5. ¿Cuál es realmente la formación que debe de tener un profesional detrás de una barra, digamos? Eso es lo que me interesa en este momento. En concreto, el sector, quizá habla de una barra, de una hostelería, ¿no? El sector de la hostelería, ¿qué se estudia o qué debe estudiar alguien que tiene pues ganas de dedicarse a ese sector, desde un punto de vista de cualificación, de un nivel de calidad? Mira, yo respondería esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué es lo que esperas encontrar cuando vas a una barra, cuando alguien te atiende? Seguramente en la respuesta que demos está la respuesta a esto. En el ROS, una de las cosas que nos empeñamos mucho en hacer y que creo que hacemos bien, es que intentamos transformar a la persona en su concepto de lo que es servir y de lo que es su actitud hacia los demás. Porque sabemos que un buen profesional del sector de hospitality no es un profesional al que le das unos conocimientos y unas competencias que tiene que aplicar. Obviamente les enseñamos a cortar, a servir, a hacer cócteles, a hacer una cama, a analizar los clientes, a servir un protocolo, a manejar un revenue management. Enseñamos mucha técnica y muchas competencias, pero lo que diferencia realmente a una persona que sabe trabajar bien en hospitality, o lo más importante en nuestra opinión, está más en la parte interna, en cómo esa persona aborda su comportamiento con el cliente. Cuando tú vas a una barra, por lo menos me pasa a mí, cuando llego a una barra disculpo mucho más un señor que no me sepa hacer un cóctel perfecto, o que a lo mejor no me ha tirado la cerveza perfecto, lo disculpo mucho más que un señor que me recibe y me atiende con una cara que me hace sentir incómodo, con una sensación, una energía que me hace sentir que no soy bienvenido, que está sirviéndome casi por obligación. Entonces, nos pasa mucho y lo vemos 1000 veces en los hoteles, y a los alumnos se lo explicamos. Es decir, una persona que no tenga casi conocimientos, pero que tenga una vocación y una pasión real por hacer que la otra persona sea feliz sirviéndola, traslada mucha más satisfacción con ese producto, ese servicio, que la persona que tiene muchísimos conocimientos, pero que transmite, yo estoy aquí casi por obligación. Estamos todo el rato, Carlos, haciendo alusión a cualidades humanas. Parece que las universidades tienen que ser más, no sé, gabinetes de psicología, casi, que transmisores de conocimiento. Es decir, estáis, supongo, por todo lo que nos cuesta, trabajando mucho con los alumnos en ese sentido, ¿no? En que hay gente que lo tendrá de manera innata y otros que no lo tendrán y tendrán que trabajar o tendrán que saber cómo sacar esa parte que va a hacer que luego, bueno, pues su trabajo llegue a ese nivel, ¿no? Es que es totalmente así, Roberto. Al final tú lo has dicho, estamos centrándonos más en la evolución de las competencias humanas, en los soft skills, más llamados soft skills, porque son los más difíciles, al menos en educación, los más difíciles de formar. Mucho más difícil formar en esas competencias que en las otras.
que en el tema de conocimiento. Si acabamos de discutir y acordar que el conocimiento cada vez tiene menos peso en la formación... ¿Qué enseñamos si no, no? Claro, realmente donde tiene peso la universidad, donde puede hacer la diferencia, porque el conocimiento está accesible a todo el mundo. No hay gran diferencia. Yo si vas a una universidad vas conmigo, lo que yo te puedo enseñar en la clase a nivel de técnica, lo puedes encontrar sin coste gratuito en Internet. Otra cosa es que buscándolo por tu cuenta no vas a poder seleccionar lo que es más importante, menos y en el orden, que es importante. Ahí te ayudo yo un poco. Pero sobre todo lo que importa es que te demos esas herramientas para utilizar los recursos que existen de la manera apropiada y en el modelo y en la forma que te van a hacer crecer más rápido y que te hagamos evolucionar para que realmente aproveches todo eso. Y ahí está la calidad humana mucho. No sé si os ha ocurrido, o te ha ocurrido, ¿no?, en estos 25 años dentro del ámbito educativo. Claro, hablamos de unas características humanas que supongo en algún caso no las tiene ese alumno. Puede querer, puede tener ganas, pero al final a lo mejor hay gente a la que le tienes que decir no sirves para esto. Sí, pero yo no me gusta decir no sirves para esto. Hay gente a la que tienes que decir es con esta actitud y esta base vas a tener mucho más difícil ser un buen profesional en el sector. A mí decir tan rotundo no sirves para esto es jugar un poquito a algo que no eres. Tú no puedes cercenar la pasión y la vocación de las personas. Cada uno tiene su camino y hay gente que a lo mejor parece que no es brillante en una cosa y después resulta que explota, cambia su pasión. Como estamos hablando que la pasión es tan importante, en la vida nos ha pasado a todos. Ha habido cosas que no nos gustaban o que no nos motivaban y después nos han motivado y nos hemos convertido en brillantes en ello. Continuamente. Entonces, esto nos pasa continuamente, claro, en la vida, ¿no? ¿Y cuánta gente nos podía haber dicho en el momento que nos motivaba no sirves para esto? Yo creo que esa rotundidad hemos de intentar evitarla mucho más como educadores. Al final lo que hay que decirle es no estás en la línea o no estás con la actitud o no estás con tal que te ayude a poder progresar como deberías en esto, pero si quieres yo te puedo ayudar a hacerlo. O estás en una situación de partida un poquito peor porque vemos más carencias en lo que estás, tu comportamiento, tus competencias ahora para haserlo, y ahora tú decides conmigo si quieres hacer el esfuerzo por solucionarlas. Y el primer esfuerzo parte del interior. Entonces yo no diría con rotundidad no sirves nunca, esa frase yo no me atrevería como educador a decírsela a nadie, casi en ninguna cosa, pero hombre, a lo mejor, fíjate, yo qué sé, para ser jockey de carreras, pues si mides 2 metros a lo mejor te puedo decir no sirves para eso, pues es una cuestión casi física, pero quitando cosas raras de ese tipo, no me atrevería nunca a decirle a una persona que no sirve para algo. ¿Qué tiene que tener un buen CEO? Bueno, ahora lo del CEO que se lleva tanto, un buen director, ¿no? ¿Qué tiene que tener, qué cualidades debe de tener? Que supongo que las tendrás, más que nada por tu trayectoria. Bueno, al final también depende mucho del entorno, de cómo trates. Mira, hay 3 cosas que yo diría para un buen directivo, un buen líder de equipos. Y además al equipo le digo, 2 de ellas les digo, con esas tenéis el 80%, el 90% del resultado conseguido. Si tú sabes liderar, entender a las personas, liderar personas, y sabes manejar prioridades, tienes el 80% del trabajo hecho. Al final, porque si sabes liderar personas, quiere decir, lo mismo que os he hablado como educador, si sabes motivarles, entender lo que necesitan. Al final esto es un acuerdo. Como un líder, tú cuando mueves a la gente a que te sigan en un proyecto, tienes que trasladar pasión, tienes que primero que estar convencido del mismo. Y yo estoy convencido, yo adoro mi escuela, adoro mi universidad, sé lo que hacemos y me apasiona lo que estamos haciendo. Cuando tú haces eso y tienes una visión que te motiva y te gusta, y la visión no tiene por qué ser tuya, a veces la construyes con la gente, a veces la aprendes también de la gente que está contigo, aprendes mucho de ellos. Pero lo bonito por líder es que tienes que saber trasladar esa pasión, esa motivación y alinear los intereses de todos. Al final, tú como empleado, un empleado que está contigo, un colaborador que está contigo, él tiene sus intereses, sus miedos, sus pasiones, sus ambiciones, y tienes que dialogar con él en cierta manera, entenderlo, leerle bien para decir, vamos a intentar hacer el camino común. Si queremos llegar allí, ¿te interesa llegar allí? Y ahora vamos a ver qué rol juegas y cómo lo hacemos, y yo te ayudo. Y después también las prioridades, porque al final no hay nada peor, y se dice mucho y estoy totalmente de acuerdo, que hacer un maravilloso trabajo en la dirección incorrecta. Entonces, claro, si no eliges dónde poner los esfuerzos y la atención, puedes ser un maravilloso profesional, pero a lo mejor estás haciendo un mal resultado. ¿Qué consejo le podemos dar a algún joven que quiera dedicarse al sector del turismo, del mundo de los hoteles, del mundo de la restauración, que le apetezca, que le atraiga? ¿Qué es lo que buscan ahora mismo este tipo de empresas? ¿Qué consejo le podemos dar práctico? Que primero entienda bien si realmente es un sector que le gusta. Porque las empresas lo que buscan es gente que tenga pasión y que traslade ese deseo de hacer a los demás felices en su producto. Después da igual lo que vendas o da igual en dónde trabajes. Si tú realmente tienes ese deseo de hacer feliz a los demás, te van a dar herramientas. Si
Si estás trabajando en Ascari, en un circuito de coches maravilloso, pues la herramienta que va a ser pues un coche, un vehículo, una sala de espera maravillosa y una serie de servicios. En un hotel pues te dan otras herramientas, en un restaurante te dan otras herramientas. Al final lo que tiene que ver genuino en hospitality es el deseo de ser hospitalero con los demás, de hacer que se sientan bien contigo y se sientan felices a tu lado. Y después ya depende de donde trabajes va a cambiar, ¿no? Si eres un buen profesional de eso, da igual donde te pongan. Tendrás unas herramientas, tendrás otras, pero todo va en el mismo foco, es con lo que me dan y donde estoy, con mi responsabilidad y con mi posición de trabajo, ¿cómo puedo hacer que la persona se sienta lo más a gusto conmigo? Y hay gente que son ejemplos brillantes, con una responsabilidad muy pequeña en algunos hoteles, en algunos sitios, que hacen un impacto brutal en las personas, en la satisfacción de las personas. Y otra gente que tiene un puesto donde tendrían supuestamente que ser más significativos en la satisfacción del estudiante y que no impactan ni una décima parte de lo que hacen otros. No tiene que ver solo con el puesto. El puesto te ayuda, son herramientas más potentes. Eso todo tiene que ver con tu deseo genuino de hacer que los demás estén felices a tu lado. Creo que podemos resumir la charla de hoy en pasión. Desarrollar esa pasión, y la gran pregunta que se deben hacer muchos chavales, muchos adolescentes que estén en ese periodo en el que todos se plantean qué quieren hacer con su vida, la pregunta, ¿qué es lo que te apasiona, ¿no? Totalmente. Y en lo que te apasiona es donde hay que poner todo el esfuerzo, ¿no? Y toda la energía, y seguro que irá bien, seguro. Mira, ha habido grandes personalidades que han dicho muy buenas frases en ese sentido. Yo no recuerdo quién es, pero recuerdo algunas de ellas, y una de ellas es que si haces de tu trabajo tu pasión, es que no vas a trabajar ni un día en tu vida. Es que no vas a trabajar, vas a disfrutar cada día. Es decir, en cuanto te apasionas por algo, ya pasas de trabajar a disfrutar. Pasas a ser una especie de hobby pagado. Entonces, eso sí que es importante. Y después... Era muy romántico el que dijo eso, pero bueno, sí, va ahí la cosa, tampoco nos engañemos, ¿eh? Tampoco generemos falsas expectativas, pero bueno, yo creo que la gente apasionada con un buen trabajo también necesita vacaciones, ¿eh? Sí. Que luego se aprovechan como también. todo te cansa, y hasta la mayor de las pasiones tiene sus momentos de Claro. desapasionamiento, eso es normal. Las cosas que te gustan mucho te empachas y hay un momento que ya no te gustan y acaban siendo horrorosas. No es lo mismo tomarte un pastel que tomarte 10 pasteles, al 10º no puedes no comer uno más. Todo lo bueno tiene un límite de saturación, como se dice. Pero es verdad que es cierto que si te apasiona y lo regulas bien, ya lo superas todo mucho mejor. Trabajas. Claro. Y segundo, el éxito, lo que tú has dicho muy bien. Es decir, es verdad que si tú realmente algo te gusta, disfrutas y te apasionas por ello, la probabilidad de éxito es mucho más alta, mucho más alta. Está casi, como tú has dicho, y yo estoy convencido de ello, casi garantizado. Lo digo porque se escucha mucho lo de qué salida profesional tiene esto, debo estudiar algo que vaya a tener, ¿no?, en un futuro más salida profesional. Ese planteamiento yo considero y creo que es un planteamiento un poco erróneo, ¿no? Y que no debe ser el eje central, ¿no?, de la decisión que muchas veces ocurre, ¿no?, en una casa cuando se tiene, ¿no?, chavales en esa edad. Nos queda una ciudadana que me dicen, queda una todavía. Vemos que llegamos al final. No, nos quedaba la sexta, además una chica joven que tiene una pregunta también para Carlos. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona que se quiere formar en el sector turístico? Más o menos, ¿no? Hemos ido hablando sobre esto, ¿no?, las ido, cualidades, ¿no? Hemos ido respondiendo un poco sobre ello. Es gusto por las personas y además gusto por salir del entorno de confort y ver otras cosas. Es decir, es muy raro que una persona, a ti te gustan las personas, puedes trabajar en muchas cosas, puedes trabajar en hospitales, en salud, en educación, en muchas cosas. La combinación que hace que Hospitality sea un sector especialmente interesante para ti, si te gustan las personas, es que te gusten las personas y te guste abrir la mente a otras experiencias, otras culturas, otras maneras de pensar. Porque combina las dos. Son personas y entornos que no son los habituales tuyos. Viene un señor indio y se comporta de manera distinta. Vas a un hotel y trabajas en un hotel en Kuala Lumpur y vives una experiencia distinta, viajas mucho. Entonces, si te gustan las personas y te gusta abrir la mente a nuevas experiencias, seguramente tienes esas competencias de ser un buen profesional. No hemos hablado en ningún momento, yo supongo porque lo das por hecho, pero conociendo bastante a la sociedad española no hay que darlo tanto por hecho. No hemos mencionado los idiomas. Claro, tú estás en una universidad internacional con 90 nacionalidades y eso se da por hecho, pero uno de los grandes problemas, de hecho, por ejemplo, el EGOS, ¿no? Creo que tenéis alguna plaza becada por las instituciones públicas, por el ayuntamiento, pero claro, la clave es que el alumno tiene que ser capaz de desarrollar todo el periodo lectivo en inglés. Y esto sé que en algunos casos ha sido un hándicap que no se ha podido superar. Es cierto, es verdad que la sociedad española tiene un hándicap ahí, no es demasiado fuerte comparado con otros países, pero al final el idioma es, como lo que hablábamos antes, es una herramienta más. A ti te dan herramientas, uno tiene una posición, una responsabilidad, y el idioma es una herramienta más. Cuantos más idiomas tengas, más herramientas para hacer feliz a la persona, porque la comunicación es muy importante en transmisión. Pero dicho esto, también te digo que yo he visto ejemplos de profesionales en el sector turístico que no dominaban un idioma
y que de alguna forma eran capaces de hacer muy feliz al cliente con su actitud, con su simpatía, con su generosidad, con tal, y te sorprendía, dice, ¿cómo puede esta persona estar tan contento y tener esta sensación con alguien que apenas se puede comunicar con él, pero lo hace con tanta pasión que lo comunica? Trasciende ese idioma. Y otra gente que domina 10.000 idiomas y que realmente no llega a conectar y no llega a hacer felices a los que están a su lado. Pues lo que decíamos, resumen del cuestionario con Carlos Diez de la Lastra, la pasión, hay que cultivarla en todas las facetas. Antes de meternos en el cuestionario express, que ya sabéis son 10 preguntitas cortitas, más enfocadas al ámbito de las aficiones, de los gustos de nuestro invitado, Carlos, tienes que dejar una pregunta para nuestro invitado de la semana que viene. Carlos no sabe quién es, no se lo hemos dicho. Déjale una pregunta a la que te apetezca y tendrá que contestarla como buenamente pueda. Bueno, pues yo no sé quién eres, pero te preguntaría, si alguien te pregunta qué motivo sería por el que no desearías nunca dejar Marbella, ¿qué le responderías? ¿Por qué no dejarías Marbella nunca? Bueno, interesante también, una muy buena pregunta. Vamos con ese cuestionario express. Carlos, ¿tienes mascota? No. No tienes mascota. Bueno, con el estilo de vida ahora mismo... No, tuve, pero no puedo tener ahora. Por ejemplo. Ahora mismo es complicado. ¿Cuál es la debilidad en cuanto a comida? Esa que empiezas y no puedes parar hasta que se termina. Uy, los huevos rellenos, por ejemplo, los filetes empanados, cosas muy sencillas. Muy de la niñez, ¿no? Y que además sí. Yo creo que prácticamente a todo el mundo, ¿no? Le encanta y le transportan, ¿no? Sí. ¿Ciudad favorita en el mundo que no sea Marbella? Granada puede ser una de las favoritas. Músico, cantante, grupo musical favorito que escuchas. Me gusta la música clásica, mucho. Seguramente soy un poco atípico. ¿Compositor favorito? Mozart me gusta mucho, me gusta Liszt, me gusta Beethoven, Chopin. ¿Película que has visto 1000 veces y que nunca te cansas? Love Story. ¿Profesión distinta a la actual que te hubiera gustado desempeñar si no te hubieras dedicado a la dirección, ¿no? o al sector en el que estás? ¿Qué te habría gustado? Pues seguramente trabajar en el sector de la comunicación, en algo que pudiese realmente trasladar las cosas bonitas a la gente para que sean ¿Periodista? ¿Te habría gustado? Bueno, no, porque ha hecho cosas bonitas entonces. Periodista en un medio de comunicación que solo dijese cosas bonitas. Pues que no existe, Carlos, mejor que sigas donde estás. ¿Plato que mejor preparas en la cocina? Si cocinas algo. Bueno, yo creo que la paella no se me da mal, tengo familia valenciana y creo que se me da bien. ¿Libro que nos recomendarías leer? El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. ¿Serie que nos recomendarías ver? Uy, pues a mí me gustó mucho la serie esta que tiene tanta fama española, ¿cómo se llama? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Sí. Y si tuviéramos, la pregunta del millón, si tuviéramos una lámpara mágica con un único deseo, le hacemos la misma pregunta a todo el mundo, ¿qué proyecto le regalarías a la ciudad? ¿Qué proyecto le regalarías a Marbella? Como proyecto, pues le regalaría una especie de gran ecosistema verde que agrupase a todas las viviendas. Un ecosistema verde. Más verde. Sí. Convertirías una ciudad aún más verde. Aún más verde. Perfecto, pues Carlos, gracias por habernos acompañado en este rato de charla. Ha sido como siempre un placer. Hemos aprendido un montón y yo creo que también hemos descubierto, ¿no?, que detrás de ese altísimo directivo que está ahora mismo pues en la cumbre del sector turístico, bueno, pues hay alguien que ama y que está totalmente apasionado por su profesión y bueno, pues eso también lógicamente a lo largo de tu trayectoria te está dando tus frutos. Gracias como siempre y gracias también, como decimos habitualmente, por querer y disfrutar tanto Marbella, porque sé que la estás echando de menos ahora bastante. Muchas gracias, Roberto. Gracias como siempre. Nosotros nos tenemos que marchar, volvemos la semana que viene con otro nuevo cuestionario. Ya sabéis que tenemos a través de nuestra página web rtvmarbella.tv todos los cuestionarios, os metéis en la sección de televisión, buscáis el cuestionario, ahí tenéis todos para que los veáis, los descarguéis, los compartáis con quien os apetezca. Hasta la semana que viene.